A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos, sus distintas frecuencias, 29, 29.1 televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, Alfa TV, Canal 44, CB Televisión en Mejía, en la ciudad de Machachi, y también nos pueden ver desde cualquier parte del mundo, www.telesucesos.net, en streaming, nuestra página web, y también pueden ver en YouTube, posteriormente a la salida al aire, se cuelga este programa en YouTube, Telesucesos HD. Ese es el canal de YouTube. Tenemos a Jorge Peñafiel, le decía antes de la entrevista, asambleísta electo, no todavía con credenciales, además, porque todavía no les ha entregado el Consejo Nacional Electoral. Además, este Consejo Nacional Electoral es capaz de todo. Pero bienvenido, felicitaciones, asambleísta electo por la circunscripción norte, al menos eso lo dicen los resultados electorales. Bueno, muy buenos días, ¿cómo estás, hermano? Un saludo a toda la audiencia, a todos quienes nos miran. Bueno, sí, efectivamente, creo que esta es una gran victoria de la gente decente. Creo que efectivamente los resultados electorales muestran el deseo verdadero de la ciudadanía de darle un viraje a la política ecuatoriana y de soñar, de tener esa esperanza, ese sueño de que hay oportunidades, hay esperanza y hay días mejores que se vienen. Hay esperanza, hay días mejores, y eso creo que es lo válido y lo que se dio en esta elección. Muchos, porque Jorge es relativamente, digámoslo así, relativamente joven, vieron además su rostro, tanto en la papeleta, tanto en lo que fue la campaña, pero lo vieron en un momento que fue duro para la democracia del país. Usted estaba junto a Fernando Villavicencio dentro del coliseo del colegio Anderson, previo a este asesinato, a este magnicidio. Y debe ser duro también volver a ese momento, pero creo que es necesario un poco recordarlo. Había un ambiente raro, había algo que no era dentro de lo que debía estar dentro de los mítines, o todo se desarrollaba con una normalidad y además con una euforia, porque esta candidatura venía creciendo y posiblemente por ese crecimiento es que también se da este hecho. Bueno, sí, no, efectivamente el evento del asesinato de Fernando Villavicencio es un evento trágico para el país. Creo que hay un verdadero parteaguas entre lo anterior y lo que efectivamente se viene para el futuro, porque la inauguración de la narcopolítica es algo muy grave. Ahora, en relación al evento, precisamente yo nunca tuve sospechas de nada, ¿no? Efectivamente yo era parte del evento, estuve allí. Los eventos se fueron dando de manera subsecuente uno tras otro y digamos nadie sospechó nada en realidad, ¿no? Lamentablemente el objetivo fundamental y principal era Fernando y causar un revuelo nacional, un revuelo digamos internacional, incluso mundial, y creo que ante esa realidad lo que nosotros vivimos fue algo muy trágico, muy complejo, ¿no? Ahora hay que recordarlo, hay que respetarlo y hay que seguir su legado, y para eso estamos aquí. Por supuesto, seguramente después de los hechos, usted decía, parece que esta cosa no estaba bien, parece que esta cosa era rara dentro del evento, pero claro, uno estando ahí no se puede determinar, porque si uno se pudiera decir, hey, tendrás cuidado con tal persona, parece que algo va a pasar. De todas formas, yo creo que la imagen se perdió un líder además en crecimiento, un líder exponencialmente que no sabíamos cuál era el límite, hasta dónde podía llegar y alcanzar, conocíamos de su trayectoria, y claro, con una votación importante que yo creo que para el tema presidencial se perdió, o sea, no fue totalmente endosable a Cristian Zurita, y no porque Cristian Zurita no tenga el valor que él tiene, pero yo conozco mucha gente que cuando murió o lo mataron en este magnicidio Fernando Villavicencio dijeron, ¿y ahora a quién le damos? Y enseguida se fueron hacia alguna otra opción. Dentro del grupo parlamentario, en cambio, de los que participaron para asambleístas, se tenía previsto, yo creo que sí, este porcentaje, y es un número
bueno o creció con lo de Fernando? Aquí se da un fenómeno interesante, yo diría que incluso para el análisis, ¿no? Ya más técnico, más de electoral. La candidatura de Cristian Zurita llega a tener el 16.5% aproximadamente de votación, no obstante la lista nacional de asambleístas llega a tener el 22%. Y en el norte de Quito, paradójicamente, se da un fenómeno incluso mucho mayor, en donde si bien la candidatura de Cristian 16, la de la lista nacional 22, en el norte de Quito llegamos a tener el 36.2% de votación. Entonces, lo que se muestra en estos datos es que la gente, si bien pudo haber seleccionado otra opción electoral para la presidencia, en su asamblea sí votó por la lista 25. ¿Por qué? Porque se entendió que el legado de Fernando Villavicencio está vivo en esa lista. Y esa es la responsabilidad que tenemos. Ese es el mensaje que tenemos claro y que lo vamos a cumplir, porque efectivamente entendemos esos resultados. Y más allá de eso, las propuestas que nosotros vamos a llevar son aquellas que las trabajamos en campaña y que, claro, habrá que agregar nuestras propias propuestas individuales, de bloque y de la coyuntura del momento. Pero claro que sí, siempre con el espíritu de la transparencia, la honestidad y la lucha anticorrupción. Vamos justamente a lo que son esas propuestas y vamos a esto a enmarcar. Primero hay un hecho, y ustedes dieron una rueda de prensa este miércoles 20 de septiembre, porque la Revolución Ciudadana quiere impedir a toda costa la posesión de Patricio Carrillo, que ya ha pasado las instancias electorales, o sea, donde se podía haber dado cualquier tipo de freno. Pero esto es afectar a 1.700.000 votantes aproximadamente, que confió en esa lista de asambleístas nacionales. ¿Qué es lo que se ha determinado? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes como movimiento? Porque aparentemente no debería de haber salida para la Revolución Ciudadana de impedir esta posesión de Patricio Carrillo. A ver, es algo que nosotros sí lo veíamos y lo veníamos previendo ya, ¿no? Básicamente teníamos claro de que la Revolución Ciudadana no iba a permitir de ninguna manera la participación de Patricio en la asamblea. Lo intentó ya al pretender la descalificación de su candidatura, y hoy día estamos viendo nuevamente una acción que busca impedir el ejercicio del derecho de participación de Patricio para ser electo y poder ejercer su cargo, y también de los electores efectivamente, que son finalmente quienes quieren que esa persona esté representándolos. Recordemos que por 1.700.000 personas aproximadamente, que son quienes votaron por Patricio Carrillo, son ahora quienes deben ser representados por él. Entonces, si es que se le impide el ejercicio del cargo, lo que estamos afectando como Estado, ya ahora como una, digamos, como la vindicta pública, es de la afectación a esos derechos. Y eso es lo que tenemos que tener claro. No es correcto, no es legal, no es constitucional el impedir el ejercicio del derecho de participación. Ya lo ha dicho la justicia en el caso de Patricio para la candidatura, y ya lo ha dicho en otros casos. Hay jurisprudencia nacional, hay jurisprudencia internacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso lo ha dicho. Pasó ya con Petro en Colombia. Pasó con Petro, pasó con el caso López Mendoza versus Venezuela, y esto ya está, digamos, saldado a nivel internacional, y el concepto está claro. No se puede impedir el ejercicio del derecho de participación por meras sanciones administrativas. ¿Por qué lo quieren impedir? Lo quieren impedir porque él es el asambleísta que va a llevar precisamente esa bandera de lucha contra la inseguridad, contra la anticorrupción. Y eso es lo que efectivamente a ellos les molesta, les causa estupor, les causa daño. Lo que básicamente quieren es impedir que exista una rendición de cuentas y poner efectivamente los temas que al país le requieren sobre la mesa para poder ser tratados, ¿no? Dentro de otras propuestas, algo que ya se ha hablado y que no vamos a ahondar en ese tema, hay que conformar una comisión que investigue este magnicidio a Fernando Villavicencio. El pedir todas las pruebas necesarias, que se argumente, que se determine cuál es la intelectualidad además que mandó a cometer este magnicidio. Pero vienen otras propuestas, algunas de las que las planteaba comúnmente en sus intervenciones, además Fernando Villavicencio, por ejemplo, la ley de extinción de dominio. Quiero que entremos por ese tema,
porque entendemos así, pero no, o sea, escuchamos ley de extinción de dominio, pero no sabemos de qué se trata. Pongámosle un ejemplo a los televidentes de qué se trata esto de la ley de extinción de dominio. Claro que sí. Básicamente la ley de extinción de dominio busca, valga la redundancia, extinguirle el dominio, retirarle la propiedad de ciertos bienes que son de origen ilícito o tienen serias dudas de su licitud. Y esto se lo hace precisamente para evitar que estos bienes funjan como herramienta para la utilización de las bandas criminales o de personajes que se encuentran perseguidos por la corrupción o por delincuentes de cualquier tipo. Básicamente lo que se busca es que la economía legal ilícita funcione debidamente sin la intervención de estos factores ilícitos. Es decir, un juez, por ejemplo, ¿no? Que gana, qué sé yo, 4 o 5 mil dólares al mes, pero tiene a los 6 meses una casa de $1 millón, ¿no? Sí. ¿De dónde charco si no ha llovido, se dice? Exactamente. ¿No? Esa es un poco la intención en relación a la anticorrupción, en relación al ejercicio de un cargo público de manera, digamos, oscura. Ahora, esto también funciona para las bandas criminales. Y eso es lo que la ciudadanía tiene que entender. Porque dice siempre la ciudadanía, hay que eliminar a la delincuencia de la calle, hay que eliminar a la delincuencia que nos aterroriza día a día. Eso se tiene que hacer, pero se lo hace también entendiendo el enfermo, como un médico. Para poder recetar y darle una medicina a un enfermo, tiene que entender la enfermedad. Y la enfermedad del Ecuador se llama la corrupción y las bandas criminales que trabajan en todas las instancias del poder, en todas las instancias de la sociedad. Y para desestructurarlas, la ley de extinción de dominio les va a retirar esos bienes, les va a retirar esos patrimonios, les va a retirar esos dineros. ¿Qué hacer con los testaferros? Porque muchos de ellos precisamente esa es la lógica, de identificar en una investigación penal quiénes están detrás de estas fortunas, de estos bienes que no tienen asidero, que no tienen explicación, y retirárselos para que sean parte ahora del erario nacional. Y claro, ya el Estado ecuatoriano tendrá que ya darle un uso lógico, un uso legal y lícito, ¿no? Además, que no se convierta como en todo lo que se ha incautado a través de la vida, en la que sale después a remate y es comprado por ellos mismos. Claro, no obstante, esos son ya procesos ulteriores, digamos, ¿no? Y que habrá que también darle su seguimiento natural, su control respectivo. Pero lo que sí te tiene que hacer es utilizar la ley de extinción de dominio para que funja y sea esa herramienta que requiere el país, que requiere la clase política decente de este país, que requieren los jueces penales decentes de este país para luchar contra la corrupción, ¿no? Contra la corrupción, y ahí entra el tema de la seguridad también. ¿Qué más se va a plantear como proyectos insignes? Fernando hablaba del tema de que la UAF empiece a funcionar como debe de funcionar. Sí. ¿No? Ahí hay varios elementos. El primer tema a mencionar es que si bien no logramos estar en la segunda vuelta con nuestro candidato Cristian Zurita, hay ciertas facultades, ciertas propuestas que se hicieron en campaña que dependían necesariamente del Ejecutivo. Y al no estar nosotros en el Ejecutivo, solamente podremos, digamos, impulsar esa agenda hacia la lógica de un acuerdo con el gobierno o, en su defecto, una exigencia. Eso está planteado ya. Ya se lo ha planteado como un elemento fundamental de que nuestro plan de trabajo está para que pueda ser utilizado por cualquiera de los que termine siendo electo. Obviamente nosotros no vamos a proceder a entregárselo a Luisa González, que es la candidata que nosotros ya hemos dicho no vamos a tener cercanía. No obstante, con lo que es Daniel Noboa, él sabe y conoce que nuestro plan de trabajo está allí para que lo pueda revisar y pueda utilizar. Ahora, lógicamente, estas propuestas que se vinieron trabajando, que dependen del Ejecutivo necesariamente, tendrán que ser ya ahora planteadas por el nuevo presidente de la República. Y él sabrá si es que utiliza esas propuestas o no. Si es que las utiliza, pues tendrá todo el apoyo de la bancada del Movimiento Construye. Si no las apoya, pues tendremos que llegar a acuerdos para ver y cómo podemos cumplir con nuestra propuesta y de agenda legislativa y al mismo tiempo dar cumplimiento a lo que él pida, solicite para bien de los ecuatorianos. Recordemos que aquí nuestro interés es el bienestar de los ecuatorianos, es el bienestar del señor tendero, de la señora madre de familia o de la madre soltera, o del señor transportista, del maestro, del estudiante.
Ese es el objetivo de nuestro trabajo en la Asamblea y para eso no vamos a escatimar esfuerzos para llegar a los acuerdos necesarios que requiera el país y requiera la Asamblea para mejorar su imagen y también el beneficio de los ciudadanos. Se han agotado los recursos para impedir, y no por impedir la democracia, sino para impedir de que se vuelva a elegir los asambleístas en el exterior, y de ser el caso, si es que ya se han agotado los recursos y no hay nada que hacer, porque además el tiempo se viene encima, ¿cómo hacer campaña en algo en lo que no pueden hacer campaña? Bueno, nosotros consideramos que es ilegal la declaratoria de nulidad de las elecciones del exterior, por muchas razones, jurídicas, políticas y de cualquier tipo. No obstante, como el país es una condición de hechos consumados, vive en la circunstancia de los hechos consumados, tenemos que darle lucha a este tema y vamos a hacer la campaña, estamos haciendo la campaña en el exterior, apoyando desde lo nacional. Se puede hacer, están autorizados porque tienen candidatos. Estamos autorizados para hacer campaña con nuestros asambleístas, con candidatos a la Asamblea del exterior. Pero no estamos en el balotaje, o sea, nuestro candidato presidencial no está en la segunda vuelta. Y esa cancha inclinada la aceptó el Consejo Nacional Electoral y claro, dándoles a las campañas nacionales una billetera gigantesca, para gasto. ¿La aceptó o la puso? La planteó, las dos. Planteó, claro. Básicamente ha permitido que se repitan las elecciones en el exterior y con conocimiento de que existen solo 2 opciones presidenciales. Y eso obviamente perjudica a los candidatos de la Asamblea. No obstante, nosotros vamos a dar la lucha, nosotros vamos a hacer ese esfuerzo, vamos a darle al ciudadano del exterior, al ecuatoriano que se sacrifica trabajando de sol a sol en el exterior, en Estados Unidos, en Canadá, en Latinoamérica, en Europa, en Asia. Vamos a darle esa opción de anticorrupción, esa opción de lucha contra la inseguridad y sobre todo de transparencia y de honestidad, que es lo que siempre ha querido el Ecuador y también nuestros ciudadanos del exterior. Es decir, decirles, ustedes ya votaron en esta que fue nulitada, vuelvan a votar por lo que votaron. Vuelvan a votar por la opción que efectivamente no está en el balotaje, que es la opción de la honestidad, la transparencia y la lucha anticorrupción. Podrá haber cualquier otra agenda en el balotaje, el país lo conoce, el país lo sabe. Pero en la papeleta de Asamblea Nacional, en el exterior, está también la opción anticorrupción, está también la opción de la transparencia, y esa es la lista 25. El bloque de Construye Gente Buena está fuerte. Está fuerte, está sólido, hemos definido ya muchos elementos, muchas circunstancias para el futuro, y creo yo que ya estamos en un momento de ejecución incluso ya de ciertas acciones iniciales. El tema de Patricio Carrillo es una de ellas, y vamos hacia allá, vamos a trabajar por ese país, esa opción, como repito, anticorrupción y de esperanza para los jóvenes. Se vienen reuniendo de manera cotidiana. De manera permanente, hemos tenido ya 2 reuniones de bancada general, y va una nuevamente a suscitarse el 7 de octubre, y vamos a manejarla ya de una manera mucho más profesional, técnica, de tal manera que tengamos esas opciones y las propuestas que hemos planteado ya en ejecución directa y clara, ¿no? Los cargos, los puestos dentro de la Asamblea Nacional no son necesarios, pero terminan siendo importantes. ¿Se ha definido algo, una participación? Hemos definido que nuestro jefe de bancada va a ser Patricio Carrillo, ya lo hemos dicho, precisamente es por ¿Vicepresidencia en la Asamblea? Todavía no se definen esos cargos, todavía no se definen, más allá de las personas es los perfiles, porque nosotros queremos llevar a las personas más adecuadas a las comisiones pertinentes y también a las autoridades de la Asamblea Nacional. Claro, eso ya pasa por un tema de identificación de la fortaleza que tenga la bancada y la persona que va a representarnos, y eso es lo que tenemos que definir todavía. La comisión de fiscalización, por ejemplo, que fue una bandera de lucha de Fernando Villavicencio y que podríamos haber dicho no tenía mayoría, pero se sentía como una mayoría precisamente por la forma en la que él se desempeñaba. Incluso dentro de la Asamblea era como 1 contra 80, ¿no? Sí. Pero eso pues, va por ahí, por ese lado, el identificar perfiles que permitan tener una aparente mayoría sin tenerla, pero sí por la representatividad. Sí, esa es la lógica del trabajo. Fernando ya nos dejó la línea trazada, ¿no? Él, siendo 1, parecía 1 contra 136 en muchos casos.
Y aquí en este caso Claro, vamos porque 80 en manejar, contra, pero como otros 30 que no se activaban o que no Ajá, tenían no se notaba, un peso. Ajá. un peso o no tenían un discurso a favor de la ciudadanía. En fin, pero ese es el trabajo que nosotros vamos a hacer en las comisiones, en cualquier negociación, todo sobre la mesa y siempre en pro del beneficio ciudadano. Que ese es nuestro Intereses interés. Ciudadanos. Sí, claro que sí. Y la lucha contra la inseguridad, que es el primer factor que le preocupa a nuestra ciudadanía. Y es posible en este año y medio, no sé cuánto quede realmente. Porque Nosotros vamos a hacerlo emergente sin perder de vista lo necesario. Vamos a atender la inseguridad en lo que corresponda a la Asamblea Nacional, sin dudarlo, pero no vamos a dejarlo necesario tampoco de lado. ¿Existe una fecha para la posesión? Todavía no existe, ¿Todavía no? pero hay, entiendo yo, Tiempos que hay que cumplirlos. y se prevé que más o menos en mediados de diciembre ya estemos en los días en donde se podrían ya hacer las debidas posesiones y demás, ¿no? Es decir, un periodo de todo el 2024 que se viene. Y lo que corresponda lo que del queda del 2025. 25 hasta mayo, donde, bueno, estaremos además ya en un periodo electoral ya desde el próximo año, o preelectoral. Exactamente, sí. Este es prácticamente un trabajo de llevarle a la ciudadanía ese mensaje. Esa seguridad, esa tranquilidad y sobre todo de que este Ecuador todavía tiene esperanza, todavía tiene esa luz, esa llama encendida de la lucha contra la corrupción, contra la inseguridad y de seguridad para nuestros jóvenes. Podemos confiar en el bloque de Construye. Podrán confiar Está ciertamente. hecho de humanos, además. En Jorge Peñafiel podemos confiar. Absolutamente. Y aquí estaremos dando la cara y rindiendo las cuentas que se requieran. Le seguiremos invitando. Muy Muchas gentil. gracias. Amigos, Jorge Peñafiel, asambleísta electo por Pichincha, electo, así lo dicen los datos, todavía no tiene las credenciales, pero bueno, hemos conversado de lo que se viene, de la agenda legislativa que hay que plantear, que además es una agenda legislativa urgente, porque eso es lo que requiere. Cuando un enfermo está en este estado, como está nuestro país, se necesitan acciones urgentes. Entonces, cuando vamos a un establecimiento de salud, viene ahí el triaje y le ponen una cintita de color, entonces este puede esperar 1 hora, este puede esperar 3 horas, este puede esperar un día, denle paracetamol. Acá hay una cosa urgente y emergente. Muy gentil, Jorge. Muchísimas gracias a ti, a toda la audiencia, pues siempre un saludo. A la orden. Amigos, Jorge Peñafiel, asambleísta electo por la circunscripción norte de Pichincha, va a estar en la próxima asamblea que se va a instalar a mediados de diciembre aparentemente. Pasen bien, hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.